Oye, a mí hay un par de cositas que todavía no me cuadran dentro del caso de Yannick Sinner y Novak Djokovic ha hablado un poquito de ellas y ha sacado a la luz un par de cositas que no casan del todo y que conviene bien poder hablar y de que debatir sobre lo ocurrido, ¿no? Porque todavía el caso de la sanción de Yannick Sinner pues está trayendo cola y unas declaraciones de Magic muy buenas, muy completas del señor Novak Djokovic para detallar un poquito el malestar que ha producido digamos, la sanción dentro del mundo del tenis, ¿eh? Muy buenas, José. Pues sí, Djokovic con alguien con un rol importante dentro de la PTPA, alguien que tiene bastante peso dentro del vestuario y quizás estamos dejando atrás un poco esa época en la que los mejores del mundo pues no se posicionaban o no hablaban de forma clara y abierta sobre este tipo de temas. Djokovic siempre ha demostrado que, bueno, no le importa, ¿no? Que la gente hable de él es fiel a su opinión, a lo que cree que debe ocurrir y siempre con una intención, ¿no?, de mejorar un poco el sistema y de hacer del tenis un deporte más justo y mejor. Y por ahí yo creo que van un poco los tiros en sus últimas palabras sobre Yannick Sinner y sobre el acuerdo de Yannick Sinner, que te diría que en Italia se han interpretado con cierta dureza, o se ha interpretado que hay cierta dureza por parte de Djokovic hacia Yannick. Yo no las veo así, de hecho tendremos tiempo para debatirlas y creo que apunta correctamente a un sistema que permite y que deja cierto margen para que los jugadores desconfíen y para que los jugadores duden de su integridad. Y ahí es donde hay que enfocar el debate y ahí, por ahí es donde está enfocando el debate Djokovic. Está claro que hay cosas aquí que no están funcionando bien. Y no hablamos del tema Sinner per se, ¿no? Esto no va contra Sinner ni contra Igas Biontech ni nada de eso. Simplemente ellos han, digamos, hecho ver a la opinión pública, a todo el mundo, de que hay algo dentro del sistema que no funciona bien y eso es lo que tenemos que intentar arreglar, porque no porque te llames Paco o Juan vas a tener un trato diferente al de Clarita o Paquita. Entonces, esto es lo que queremos sacar aquí. Bueno, las declaraciones, como digo, son tremendamente interesantes. Y dice, mira, desde agosto del año pasado, perdón, desde agosto del año pasado, esto ha sido como un terremoto, ¿no? Dice, la otra número uno del mundo, Iga Swiatek, también fue suspendida y nadie sabía nada, que eso es algo que ya se denunció en un primer momento, ¿no? Sinner estuvo no suspendido, pero sí que se estaba investigando, bueno, también fue suspendido 2 días, pero se estaba investigando y nadie sabía nada. Lo de Iga Swiatek también, lo mismo, estuvo suspendida, nadie supo nada y cuando la suspendieron fue en pretemporada, cuando no había torneos. Dice, este es obvio que cada vez se pierde más confianza. Dice, yo personalmente casi ya no me creo nada. Solo en estos casos, ya no solo en estos casos, sino en general, hay deficiencias. Luego habla de que un jugador top que se puede costear los mejores abogados y tener acceso a mejores recursos. Y dice, la WADA en sus reglas dice que cada caso es diferente, que cuando se descubre un positivo tienes una cantidad de tiempo razonable para hacer una declaración y descubrir la causa de todo. Y Sinner lo hizo demasiado rápido. Dice, no todo el mundo puede hacer eso y tienen que hablar con la gente de su equipo y descubrir qué pasó. Y ojo con esto, Magic. Dice, he hablado con varios tenistas en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los meses anteriores, y la mayoría de ellos no están contentos con la forma en que se ha desarrollado el proceso. No creen que sea justo. Muchos de ellos creen que hubo favoritismo. Bueno, es que Djokovic ha vivido de primera mano y ahí lo viene abajo, ¿no? Casos en los que no han tenido tanta laxitud o no han tenido tanto margen de error los jugadores a la hora de afrontar la noticia, ¿no?, de que se han encontrado sustancias dopantes en su cuerpo, ¿no? Y la mayoría de ellos han tenido que aceptar la sanción provisional y esperar días y días mientras pedían informes a fabricantes, mientras iban un poquito a la raíz de la causa por la que se ha dado esta situación. Y es algo que Sinner y Swiatek pues han podido hacer más rápido que otros, porque tienen un mejor equipo, porque tienen más dinero y más recursos para lograrlo y porque el sistema también les dice, oye, sois los números uno del mundo, si tenemos que dejaros un mínimo margen de duda, lo vamos a hacer. Esto no pasa con el resto. Y esto es algo que hemos denunciado, yo creo, desde el primer momento, sabiendo que cada caso es diferente, que no todos los casos son iguales y que las sanciones al final, si nos vamos a lo que es el reglamento, si nos vamos a cómo se ha operado, no se ha operado de forma incorrecta, es decir, se han respetado los tiempos, tanto en el caso de Sinner como en el caso de Swiatek. La cuestión es, ¿se habrían respetado igual si los casos se dan con el número 200 y el número 350 del mundo? ¿Se habría permitido el número 250 y el número 300 del mundo esa cantidad de recursos, de apoyo por parte del sistema para encontrar rápidamente, para detectar la sustancia y poder tener acceso a que se encubra la sanción provisional, como si tuvieron Sinner y Swiatek? ¿Habrían llegado a un acuerdo con Camille Malchak o con Nico Jarry, empresas como la ITA o como la WADA, de decir, bueno, te lo dejamos en 3 meses
meses y ya está, porque ha habido jugadores que han demostrado su inocencia y han demostrado que el dopaje se debe a contaminación y aún así se han tenido que cargar pues 12 meses o 2 años de dopaje, ¿no? ¿Y se han hecho bajo las reglas? Sí. ¿Han tenido la laxitud y el margen que tenían que han tenido los mejores del mundo? No. Y aquí esto es lo que yo creo que Djokovic denuncia, ¿no? Y creo que no porque Sinner y Swiatek hayan tenido ese margen de error que ojalá todos hubieran tenido, o todos los jugadores hubieran tenido, eso no hay que dejarlo pasar. Eso hay que tratar de sentar un precedente positivo, sentar un precedente de consideración con los atletas, porque ahora vamos a ver que Djokovic piensa que Sinner es inocente, y tratar de que también el resto tenga ese margen de error y ese margen de maniobra cuando ocurren este tipo de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que con el tema del favoritismo, esto es algo que lo estuvimos hablando el otro día también en el directo, y esto existe y existirá siempre. O sea, claro. No existe el mismo trato de una manera a una persona con un alto poder a nivel, pues, no sé, de político, económico, lo que sea, que respecto a otros. Esto va a existir siempre y por mucho que lo denunciemos, esto no va a cambiar. Por ejemplo, tú vas a tener el mismo trato que ha tenido, por ejemplo, casos de gente que no me quiero meter en jaleos de política, pero un político puede salir de rositas y uno de la calle, pues por cualquier cosa menor, pues te meten un palo. ¿Y es el mismo trato? Evidentemente no. Pero es que esto existe así, es así. O sea, no podemos hacer otra cosa. ¿Ha habido favoritismo? Por lo que parece aquí, sí que han recibido un trato diferente a otros casos. Ya no digo similares porque no existe, como decimos, no existen casos similares en el mundo de cuando hay un positivo, ¿no? Pero tenistas con situaciones un poco parecidas en la misma situación, pues han sido suspendidos hasta poder comprobar otro tipo de cosas. Ellos lo han hecho muy deprisa, lo han hecho de una manera, pues luego cómo se ha resuelto el caso también es distinto. Pero es que esto de tiempos, es que existirá así siempre, y por mucho que lo hagamos. ¿Es favoritismo? Pues sí, pues porque no es lo mismo, no afecta igualmente al deporte que salga un positivo de Jannik Sinner a que salga el positivo del 303 del mundo. Igual que en su día, la ATP esto lo vio y dijo, oye, cuando ha dado positivo a Agassi, hostia, esto lo escondemos, lo dejamos atrás porque si esto sale a la luz, nos afecta al deporte. De los Juegos de Oro. Es que es mucho dinero el que está envuelto, mucho dinero, mucho tema a nivel imagen, sponsor, mucho dinero. Entonces, esto es normal que exista, Magic. Bueno, pero no porque sea normal no tenemos que dejar de incidir en ello, ¿no? Hay que decirlo. Sí, no, hay que decirlo. Te entiendo. Desde luego. Y en este sentido, por eso, yo creo que no brillan, ¿no? Pero sí que tienen más peso las palabras de Djokovic, que es un tipo que al final sí que podría tener todo el peso del mundo para entender que la balanza funciona así, pero no tiene ningún problema y ningún reparo en decir, oye, que yo me posiciono con el resto del vestuario que no está satisfecho porque ve que si les pasa a ellos no se van a comportar con la misma laxitud. Pues oye, chapó, ¿no? Por posicionarse así. Y ahora hay dos cosas que dice Novak Djokovic, de las cuales yo estoy completamente de acuerdo. O sea, hay cosas que a mí no me cuadran dentro del caso de Jannik Sinner. Esto lo hemos estado hablando estos días, que hemos estado haciendo contenido sobre esto. Y Novak Djokovic habla sobre ello. Y me parece bastante interesante poder hablarlo. Luego, habla del sistema, ¿vale? Dice, mira, es hora de hacer algo. Hay que abordar el sistema. Está claro que la estructura no funciona. Es incoherente. Y me parece que es hasta injusto. Eso es lo que tengo que decir. Luego veremos a ver qué ocurre en el futuro próximo. Pero dice, respecto a lo que ha pasado con Sinner y Swiatek, hay una situación que ha pasado porque son los números uno y hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Sinner va a tener una suspensión de 3 meses por errores y negligencias de sus miembros de su equipo. Y esto es una de las primeras cosas, como digo, que no cuadran. Por ejemplo, vamos a hablar, Humberto Ferrara y Naldi han sido los responsables, digamos, del positivo de Jannik Sinner. Entiendo que haya gente, que esto es algo que lo estamos viendo, piensa que Sinner va a pagar 3 meses por un error externo a él mismo. Son errores de Naldi, o de Humberto Ferrara en primer lugar, y luego de Giacomo Naldi. Entiendo que haya gente que piense que pague por esto, pero el director general de la WADA ha hablado y ha dicho y ha explicado por qué en el caso de Jannik Sinner se le ha impuesto una sanción respecto a otros deportistas que a nivel externo no han tenido la culpa y han salido absueltos. Y es que él es responsable directo de las acciones de los miembros de su equipo. Si tú estás en un restaurante y te comes un filete y el filete está contaminado, tú ahí no tienes culpa de lo que ha pasado, pero tu fisio y tu preparador físico
recaen bajo tu responsabilidad de tú, que tú los has contratado y tú confías en ellos. Exactamente. Y lo primero que a mí no me cuadra es, ¿cómo es posible, a ver si tú también me puedes ayudar a esto, cómo es posible, Giacomo Rinaldi se ha desligado del tenis, Giacomo Rinaldi está trabajando en su clínica, estaba preguntando, se desligó del tenis y ahora mismo está trabajando en su clínica en Italia, perfecto, tan a gusto, pero Humberto Ferrara, pese a lo que ha pasado, Humberto Ferrara ha sido contratado por Matteo Berrettini y sigue en el circuito. O sea, ¿cómo es posible que una persona con un acto tan negligente que ha afectado a la imagen de un número uno se le pueda permitir seguir por el circuito como si nada? Yo esto no lo entiendo. Bueno, sí, estamos poniendo la responsabilidad, porque al final la versión oficial y la versión que permite a Sinner tener solamente 3 meses de sanción es una que echa la culpa, ¿no?, y la responsabilidad sobre lo que ha pasado a Humberto Ferrara y a Giacomo Rinaldi, ¿no? Yo entiendo que si sobre ellos recae la responsabilidad, tendrán que tener la misma o una peor sanción que la de Jannik Sinner, ¿no? Tendrán que estar sancionados sin poder trabajar o sin poder ejercer la actividad dentro del circuito porque han perjudicado a alguien del circuito. Exacto, eso no cuadra. Es que eso no cuadra. Eso no cuadra por ningún lado. ¿Por qué esto no es así? Porque imagino que el que ha sido juzgado y sobre el que había un caso abierto es Jannik Sinner. Sobre Humberto Ferrara no se ha hecho ningún caso ni nada. Ahora, que tú eres jugador del circuito y veas a Humberto Ferrara trabajar con otro jugador del circuito después de saber que él es el culpable de un caso de dopaje, ostras, algo chirría, ¿no? O sea, algo está mal si Humberto Ferrara se puede ir de rositas, ¿no? Pero es que debería ser inhabilitado, ¿no? Debería por lo menos decir, oye, un mes, un año... No sé si inhabilitado, pero una sanción, efectivamente, claro. porque además yo lo hemos dicho, y yo creo que la sanción a Jannik Sinner, o sea, primero, entiendo y me parece correcto que haya una cierta sanción, que no haya pasado lo que pasó con la ITA de 2 días y listo, sanción provisional, inocente por completo, porque yo también pienso que él tiene una cierta responsabilidad directa sobre lo que hacen los miembros de su equipo y sobre la confianza que ponen ellos, es parte de su equipo, siempre hay una responsabilidad del jugador más pequeña que en otros casos, por lo tanto también entiendo que la sanción no sea muy larga. Yo lo dije en su momento en el directo, 3 meses, me parece un resultado correcto. Ahora bien, si esto es así, Humberto Ferrara tiene que tener una sanción más amplia. Tiene que tener una sanción mayor. ¿Rinaldi? Rinaldi 3/4 lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de Rinaldi, como no está trabajando con ningún jugador del circuito, pues oye, a lo mejor él está cumpliendo lo que le han dicho. Escucha, está sancionado. Pero es que no es el caso de Humberto Ferrara. Exactamente. Yo eso no lo entiendo. Pues yo eso no lo entiendo. Es una de las cosas que no entendemos. Yo tampoco. Vale. Pero yo aquí me surge una pregunta. ¿Por qué Jannik Sinner, viéndose afectado su imagen y habiéndose él de primera mano 3 meses fuera del circuito, no toma acción y dice, pues voy a denunciar a Humberto Ferrara y voy a hacer que este hombre lo inhabiliten o que a él también le metan una sanción? O sea, ¿por qué Jannik Sinner en ningún momento lo único que ha hecho ha sido despedirlos? Y aparte, de manera tardía, tardó. ¿Por qué no toma acción y dice, pues voy a intentar que Humberto Ferrara también sea sancionado? ¿Por qué no lo hace? Porque no es su responsabilidad, al fin y al cabo. Bueno, pero él y su equipo de abogados de algún modo tendrán también que hacer algo, ¿no? Yo entiendo que al final es él el perjudicado de una acción de su preparador físico. Y en este caso él tendrá que hacer algo. Pienso que por lo menos una denuncia de algo. Decir, oye, tu negligencia y tu mala praxis ha hecho que yo me vea afectado. Hombre, entiendo que él no estará muy contento con lo que está pasando, pero también entiendo que existirá una cierta, no sé si decir simpatía, pero una cierta lealtad por lo que le ha traído a su equipo Humberto Ferrara y por los éxitos que ha tenido con él, ¿no? Bueno. Y imagino que será suficiente con el hecho de ser señalado y que el mundo piense que la responsabilidad es de Humberto Ferrara, que es el que compra el Trofeo-Dermín en primer lugar, a pesar de mantener trazas de Clostebol y que esto lo sabe la gente, y entiendo que por ahí vienen las cosas, y entiendo que tampoco es el lugar de Sinner, o sea... Bueno, yo creo que Jannik también le conocemos, ¿no? Es un tipo introvertido que no creo que quiera meterse en estos jaleos, pero bueno, sí que estoy de acuerdo que Humberto Ferrara, verle en el circuito a estas alturas, como bien señala Novak Djokovic, es extraño, ¿no? Y quiero decir que las declaraciones de Djokovic, él lo dice, que Jannik e Iga son inocentes, o sea... Porque esto ha levantado mucho revuelo en Italia y muchos han acusado a Djokovic, ¿no?, de ir en contra de Sinner y de que está enfadado con él y de que esto no puede ser. Y yo no creo verdaderamente que Djokovic ponga el foco en Jannik Sinner, y él lo dice, que él cree que Sinner es inocente. Lo que él cuestiona es cómo se ha tratado su caso, cómo se ha llevado su caso en comparación a cómo otros casos de dopaje, sin ser iguales,
pero a la hora de dar laxitud y a la hora de tratar a los jugadores en cuanto a acceder a acuerdos, en cuanto a acceder a levantar sus suspensiones provisionales y demás, cómo se ha tratado el de Sinner y cómo se ha tratado el resto. Y yo creo que, joder, más o menos podemos ver las diferencias y que yo estoy completamente convencido de que ningún jugador del top 100 al top 200 podría haber conseguido un acuerdo de 3 meses con ninguna entidad gubernamental como se ha conseguido Sinner, ¿no? Lo decía Luca Puig el otro día, de puertas para adentro, dentro del vestuario, se hablaba de que se rumoreaba de una sanción de 1 año a Jannik Sinner y de repente vemos 3 meses, ¿no? Y esto es algo que nos lleva a la segunda cuestión de algo que no nos cuadra a mí, pero por lo menos personalmente, que también lo denuncia aquí Novak Djokovic. Dice, el timing es interesante. ¿Por qué? La suspensión de Sinner finaliza justo antes del torneo de Roma. Un torneo donde va a poder llegar, nadie le va a buchear, va a ser tratado fenomenal y justo le va a servir de preparación para Roland Garros. Y dice, y no se va a perder ningún Grand Slam. Dice, hombre, esto es una red flag de campeonato. Y esto es algo que lo hemos comentado. La sanción se levanta, o sea, sale a pública el día 15 de febrero. El día 15 de febrero se dice... Bueno, el 15 de febrero creo que estoy hablando. Es decir, el 15... 14, creo, el 15, sábado 15 de febrero. Sí. Pero la sanción, dicen, el 15 de febrero, que se va a empezar a hacer efectiva desde el día 9, antes de hacerse público. 6 días antes de hacerse público. Justo para que, en cuanto a semanas, porque esto no es 3 meses clavados, del 9 de febrero al 9 de mayo, sino hablamos por semanas, empieza un domingo 9 de febrero, termina un domingo 4 de mayo, empezando el torneo de Roma el día 8. Si la sanción hubiera contado desde el día 16, que sería lo lógico que tú piensas, si sale el 15, oye, a partir de mañana es cuando es la sanción, sí, teniendo en cuenta que Jannik Sinner ha estado toda la semana entrenando en Doha. Sí, porque otra de las cosas que conlleva esta sanción es que Jannik Sinner no se puede ni entrenar con nadie, no puede entrenar con ningún tenista en activo, ni puede entrenar en ninguna facilidad como un torneo de Doha. Pues claro, justo, digamos que es una sanción muy conveniente en cuanto a timing para que él pueda jugar el torneo de Roma, porque desde el día 16 no habría podido disputar el torneo de Roma. Esto también levanta sospechas de que parece que, joder, esto se haya llegado a un acuerdo a la carta. Esto es algo que tampoco cuadra. Hombre, totalmente, ¿no? El timing, desde luego, descuadra y yo entiendo que levante voces discordantes dentro del vestuario. Evidentemente, creo que hay que atribuir mérito al equipo de Jannik Sinner que consigue el mejor acuerdo para su interesado, pero sí que es verdad que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué parece que la WADA es la que da el primer paso en ofrecer este acuerdo de Jannik Sinner? ¿Por qué parece que la WADA, que solicitaba entre 1 y 2 años de suspensión, cambia por completo su discurso y le ofrece a Jannik Sinner un acuerdo que no le va a beneficiar evidentemente a nivel deportivo, porque es lo que querría es salir completamente inocente, no ser acusado de negligencia y poder jugar todos los torneos del mundo, pero dentro de lo que le pedía es un buen acuerdo para él, ¿no? Y es verdad que yo, bueno, lo único que puedo pensar es que la WADA, pues a ojos del mundo, consigue condenar entre comillas a Sinner como culpable de negligencia, pero no deja de ser un acuerdo en el que el italiano sale muy favorecido, ¿no? Y yo al final me hago la pregunta, José, que creo que esto es lo que denuncia Djokovic, ¿no? Más allá de que esté bien o mal, porque confiamos en la inocencia de Jannik Sinner y de que es la víctima, entre comillas, de un error y de una negligencia total por parte de su equipo, pero yo no puedo evitar hacerme la pregunta que seguramente se haga Djokovic, y es si cualquier otro jugador habría recibido la oferta de un acuerdo como este y habría llegado a esta situación en la que está Sinner y habría visto cómo tiene el margen de error que tuvo Jannik Sinner para plantear un acuerdo para suspender su suspensión provisional, entre comillas, para mantenerlo todo bajo la alfombra y poder tratar su caso de forma, pues como digo, alejada de la opinión pública, ¿no? Muy pocos casos, solamente hubo uno, Matteo Bortolotti. Los demás lo dudo mucho, ¿no? Y cuando ves que hay fallas en el sistema de esta manera, pues uno dice, hay que cambiar algo. Y yo creo que algo hay que cambiar, desde luego. La cosa es que, ¿qué ve el aficionado o qué ve otros tenistas? Que un número 1 como Sinner y como Swiatek, no solo sus casos no salen a la luz pública, se ocultan y cuando se les va a sancionar, a una le queda una sanción justo en pretemporada, donde no le afecta ningún torneo y Jannik Sinner no le afecta ningún Grand Slam y justo una sanción 4 días antes de poder regresar en un torneo tan importante como el torneo de Roma, que puede servir de preparación para Roland Garros. Parece como que el sistema no funciona bien, la gente pierde credibilidad
y tanto el aficionado como el tenista dice, yo no me creo absolutamente nada. Y yo entiendo que esto cale en la gente de esa manera. Por eso yo creo que Novak Djokovic, desde su desde el poder que él pueda tener, ¿no? A nivel, la fuerza que él pueda tener con su discurso y a través de la acción de las diversas organizaciones, se pueda solucionar esto para que esto no pase. Y te llames Paco, Juan o Antonio, que el trato sea igual, el mismo para todos, y que la sanción pues sea pues un poco, que vaya un poco en consonancia con el caso en sí y no por conveniencia de uno y otro, que eso es un poco al final para que el sistema tenga credibilidad, ¿no? Que es lo que yo creo que al final todos buscamos. Bueno, amigos, pues estas son las palabras de Novak Djokovic. Déjanos en comentarios lo que pensáis acerca de esta situación y de las dos cosas que no nos cuadran del todo del caso de Jannik Sinner. A ver qué pensáis. Amigo Magic, un abrazote. Hasta pronto. Chao, chao.